Diego Fillol. A pedido de él, lo vamos a hacer breve, lo que podemos, la presentación de sus antecedentes. Lo que sí, ustedes lo ven, es joven, le hemos tenido el coraje de sentarnos al lado de los jóvenes abogados. Compre el libro de Martín, es la especialidad con la que él va a hablar, después va a tener que hacer una dedicatoria. Lo que quiero destacar es lo siguiente: ha hecho, porque lo he mirado, ha hecho un compendio donde ha tomado toda la evolución de esta preciosa materia que ha tenido todos los avatares de un cambio de privatización, desregulación, mercado libre, crítica, abuso de los concesionarios, el peaje, los animales sueltos e incluso jurisprudencia de hombre. La presentación de él es, a mí me interesa calificarlo por los posgrados, porque con la energía joven se canalizó con posgrados. Especialista en derecho de daños, sobresaliente, responsabilidad de daños derivados del peaje. En los antecedentes literarios ya escribió 2 o 3 libros derivados del peaje, la responsabilidad, el peaje, la responsabilidad civil, compendio jurisprudencial sobre accidentes de tránsito en carretera y autopista. Entre las académicas, que ya está, digamos, en la grilla de los jóvenes abogados que integran paneles de posgrado, donde es invitado a intensificar, profundizar los estudios de la especialidad que él está cultivando con mucho ahínco. Y después, también, como nosotros, nos gusta, es columnista del periódico El Norte, el diario de Chaco, La Voz de Rosario de Chaco, o sea que también le gusta, tiene de hacer divulgación. Y en esto participo porque se entiende que el seguro o los temas así intrincados hay que llevarlo siempre por la explicación sencilla. Y creo que Martín está enrolado en eso, porque del apéndice uno sabe el tratamiento que va a tener el libro, que les aconsejo que lo compren. Queda con ustedes, Martín. Bueno, yo desde ya le agradezco a Carlos esta presentación, y por supuesto espero cumplir con las expectativas que él ha despertado en ustedes. Igualmente aprovecho para felicitarlo por su exposición y también para agradecerle la sugerencia que él ha hecho a la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Santa Fe para que yo pueda estar hoy con ustedes, y también a la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la FACA. El propósito de la charla, en el breve tiempo que tenemos, no es agotar el tema para nada, sino más bien disparar algunas ideas, algunas inquietudes y algunos interrogantes que hagan que la curiosidad de muchos de ustedes se transforme en interés por el tema. Cuando comenzamos a investigar el tema de las concesiones viales bajo tarifa o peaje y la responsabilidad civil consiguiente del Estado y del concesionario de peaje en carreteras y autopistas, nos dimos cuenta que el peaje había sido estudiado prima facie por distintas ramas del derecho público, así el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho tributario, todas ramas que se ocuparon en forma teórica de su conceptualización, de sus caracteres, de su naturaleza jurídica, de su constitucionalidad. Pero el enfoque que nosotros le queríamos dar era más bien un enfoque también teórico, pero más bien práctico, y un poco visto desde el punto de vista del derecho privado, y más específicamente desde el punto de vista de la responsabilidad civil, o si ustedes prefieren llamarlo derecho de daños. Hasta ese momento, cuando nosotros comenzamos con esta investigación, allá por el año 97, había muy pocos trabajos de doctrina dispersos sobre el tema de responsabilidad de concesionarios viales. A medida que fuimos avanzando en la investigación, nos dimos cuenta que estudiando únicamente la responsabilidad civil de los concesionarios viales, nos quedábamos cortos con la investigación, porque dejábamos afuera la responsabilidad del Estado en aquellos accidentes ocurridos en carreteras no concesionadas por peaje. Y sabemos que no toda la red carretera argentina está concesionada por peaje. Y además nos dábamos cuenta que con la responsabilidad civil también nos quedábamos cortos, porque
el fenómeno del tránsito debe ser estudiado de forma multidisciplinaria, es decir, debe hacerse un estudio mucho más abarcativo y comprensivo del fenómeno del tránsito, que no solamente podemos hacerlo con la responsabilidad civil. Es decir, nosotros los juristas estamos muy acostumbrados a estudiar el tema del tránsito desde el punto de vista de la responsabilidad civil, que nos permite buscar los sujetos responsables a posteriori de los hechos, pero muy poco nos preocupamos a veces de la prevención. ¿Y cómo se estudia el fenómeno del tránsito? El fenómeno del tránsito se nutre de varias materias. Así se nutre de la ingeniería vial, por ejemplo. La ingeniería vial, que es la encargada del diseño geométrico de calles y caminos, es la encargada de realizar auditorías viales, que son las que determinan, a través de peritos especializados, determinan aquellos lugares que reciben el nombre de puntos negros en las carreteras o calles, es decir, aquellos lugares de alta concentración de siniestros viales o que pueden llegar a causar un gran número de siniestros viales en un determinado tiempo. Es decir, es un estudio cuantitativo, porque se estudia un determinado lugar y la cantidad de accidentes que ocurren en ese determinado lugar, y es un estudio cualitativo también, porque permite a través de ese estudio extraer o catalogar diferentes patrones accidentológicos, es decir, por ejemplo, estudiar un determinado lugar de la carretera donde es factible que ocurran colisiones frontales, un determinado lugar de la carretera como una curva peligrosa y cerrada donde es posible que un automóvil se despiste, o por ejemplo en ciudades el estudio de determinadas intersecciones que no tienen buena visibilidad y que no nos permiten realizar el cruce sin riesgo. ¿Y cuántas veces vemos esto en nuestras ciudades? De todo esto se ocupa la ingeniería vial, y creo que es una rama importante para el estudio del tránsito. También la accidentología vial, la accidentología vial encargada de la reconstrucción de los siniestros viales a través de la relación causal física o material, es decir, la relación causal de hechos con otros hechos antecedentes o consecuentes. También se nutre de la seguridad vial, el tránsito, de la seguridad vial. Y esto es muy importante porque es el conjunto de elementos o dispositivos tendientes a hacer que la circulación sea más segura. También se nutre de la educación vial, y esto es muy importante porque en esto juega un papel muy fundamental el Estado, que es la formación de una verdadera conciencia vial en los conductores y en los peatones, educar en todo lo que sea leyes de tránsito y educar en las técnicas de manejo defensivo, es decir, aquellas técnicas que le permiten al automovilista divisar o advertir de antemano un peligro potencial en la circulación, una conducta de un determinado vehículo que circula próximo al de él, la conducta de un determinado peatón, la conducta, alguna circunstancia climática que hace que deba disminuir la velocidad, es decir, advertir el peligro, manejar advirtiendo el peligro previamente. La medicina forense, que es otra de las ramas que se encarga de determinar desde el punto de vista médico, cuáles fueron las causas de la muerte o lesión causada en un determinado accidente de tránsito. La psicología, que se ocupa de la conducta de los conductores precisamente al momento de conducir vehículos a motor. Y dentro del derecho, el tránsito se nutre del derecho del transporte, el que regula todo lo referente al contrato de transporte y a la responsabilidad civil del transportador por los daños causados a los efectos transportados o a las personas transportadas, también los daños causados a la red vial que pueden causar los vehículos de transporte, y los daños causados a terceros que pueden ser otros vehículos o peatones. También se nutre del derecho administrativo en todo lo referente a las faltas y multas, y en todo lo referente a las leyes de tránsito. Y todo esto que acabamos de reseñar, todas estas ramas de las cuales se nutre el tránsito, actualmente se llama derecho del tránsito. Se llama derecho del tránsito, se llama derecho vial, o derecho del tráfico, o derecho de la circulación, como se lo conoce en España. Es una rama que hoy por hoy
tiene autonomía propia en Iberoamérica por el objeto de estudio bien definido como lo mencionamos, y es una rama de derecho que fue impulsada por juristas, por un jurista chileno de nombre Aravena Arredondo, que hoy por hoy es el único que tiene el título de especialista en Derecho del Tránsito en Iberoamérica. También fue impulsado por el doctor Carlos Tavazo de Uruguay, que tiene un libro muy importante, se llama Derecho del Tránsito, los principios, y también impulsado por autores de renombre españoles como Puig Peña y López Muñiz Goñi. Y precisamente en esta senda queremos seguir nosotros. Es decir, creemos que la problemática de los accidentes de tránsito debe ser estudiado de esa forma, de manera omnicomprensiva, y no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de cuando recibimos un caso en el estudio y debemos analizarlo. Es decir, es importante analizar todos estos aspectos que señalamos. Porque justamente cuando nosotros analizamos un accidente de tránsito, generalmente analizamos primeramente la relación de causalidad, ¿no? Esa relación de causalidad jurídica o formal, que es la del artículo 906 del Código Civil, es decir, el criterio de regularidad, es decir, aquello que regularmente acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Pero muchas veces nos olvidamos de todos los otros elementos que hemos señalado y que también hacen a la completividad de un enfoque, de un determinado caso práctico. Y en cuanto a la diferencia que vemos entre la causalidad física o material y la causalidad jurídica o formal, dijimos que la causalidad física o material se encarga del estudio de la relación que existe entre unos hechos con otros hechos antecedentes o consecuentes, y en consecuencia se determina cuándo un determinado daño fue empíricamente causado por un hecho. En cambio, la relación de causalidad jurídica o formal es la que estudia la relación de hechos con los sujetos que los causaron, y en definitiva determina cuándo un determinado daño fue causado jurídicamente por un sujeto. Y para analizar bien esta diferencia, ¿qué mejor que un fallo del Tribunal Supremo Español del año 2002, de noviembre del 2002, un fallo reciente? Se trataba de un caso en que un automovilista circulaba a exceso de velocidad por una autopista española, y al momento de llegar a una curva peligrosa, porque era bastante cerrada y que no tenía guardarray o barandas de defensa esta curva, se despista, con tanta mala suerte que produce un despiste el automóvil, comienza a rodar y bueno, y finalmente el accidente desencadena la muerte del conductor. Los familiares interponen una demanda contra el Estado, porque se trataba de una carretera no concesionada, o sea que la manutención estaba a cargo del Estado español. Y el Tribunal Supremo Español determinó, amén de que se había demostrado por la Guardia Civil Española, que sería como la división criminalística que tenemos acá en nuestro país, se había determinado y había sido probado en el expediente que la causa material o física había sido la velocidad excesiva del conductor. El Tribunal Supremo Español ratificó la responsabilidad del Estado en los puntos negros de las carreteras. Es decir, dijo no, es decir, fue más allá el fallo. Dijo no, acá la responsabilidad es del Estado. Es del Estado por no haber hecho una auditoría vial, porque en ese lugar, en esa curva, habían ocurrido con anterioridad un sinnúmero de accidentes, y el Estado no había previsto modificar el diseño de esa curva, el diseño geométrico de esa curva, y colocar barandas de defensa o guardarray. Entonces, el Tribunal Supremo Español halló que la relación de causalidad jurídica o formal, que es la que le interesa al derecho, radicaba en la omisión del Estado, de haber realizado esas auditorías de control previa, y para evitar que se sigan ocasionando accidentes como este. Y ustedes ahí ven que el tribunal se apartó de la causalidad material o física, que era el exceso de velocidad, y determinó que la causalidad jurídico formal, es decir, la relevante para el derecho, era la omisión por parte del Estado
de adecuar ese lugar a condiciones de seguridad vial eficientes que prohíban que se sigan causando accidentes en ese lugar. Creo que es un fallo importante. Si bien esto fue criticado por algunos profesores españoles, sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería vial, claro, algunos profesores lo criticaron diciendo, claro, pero ¿por qué el Estado español en este caso, debe indemnizar un daño que fue causado por el exceso de velocidad de un conductor? Claro, pero este análisis que hacían los ingenieros viales españoles no condice con el derecho, porque sabemos que la responsabilidad estatal se fundamenta haya su fundamento en principios de solidaridad social, la igualdad ante las cargas públicas como derivado de la igualdad ante la ley, la justicia distributiva de los daños y la inexistencia del deber jurídico de la víctima de soportar un daño injusto. Es decir, básicamente en criterios de solidaridad social. Resumiendo esta primera parte, diremos que el enfoque nuestro, el enfoque macro general de la investigación, se basa en la seguridad vial. Esto para nosotros es un requisito muy importante en el tema de accidentes de tránsito, y nosotros hace un tiempo nos venimos preguntando si realmente la seguridad vial en Argentina y en Iberoamérica es una utopía. En realidad pareciera que sí, pareciera que sí. ¿Y qué se hace, digamos, en qué se basa la seguridad vial o cuáles son los componentes de la seguridad vial? Básicamente la seguridad vial se compone de tres elementos que son el automóvil, el conductor y la carretera. Si ustedes analizan estos tres elementos, verán de que de los tres, el que más ha avanzado en el tiempo, el que más se ha modernizado y el que más ha adelantado en materia de seguridad vial es el de la industria automotriz, y esto está claro. Pero ¿qué pasa con los otros dos elementos? Hoy por hoy podemos hablar de automóviles inteligentes, sin duda que podemos hablar, automóviles con computadoras de a bordo, con manejo satelital, podemos hablar de automóviles con adecuados sistemas de airbag laterales y frontales, podemos hablar de automóviles en un futuro no muy lejano, con paragolpes extensibles, es decir, paragolpes que funcionen como verdaderos amortiguadores de impacto, que van a producir van a reducir los efectos de un impacto, es decir, que el impacto no sea mortal, van a reducir la desaceleración, hacer que la desaceleración en el impacto sea más lenta, y con eso evitar que el impacto sea mortal. Pero ¿qué pasa con los otros dos elementos? Los conductores y la carretera. Y hoy por hoy debemos decir que el avance de la industria, estos dos elementos no acompañaron en igual sentido el avance de la industria automotriz. Hoy por hoy, tanto los conductores como las carreteras no están preparadas para la potencia con que vienen preparados los automóviles. Es decir, hay un desfasaje en estos elementos de la seguridad vial, y cuando falla uno de estos elementos seguro que tenemos accidentes, y eso pongan en la firma. Es decir, en definitiva, hoy por hoy no podemos hablar en nuestro país y en Iberoamérica de carreteras inteligentes, y tampoco, amén de que cueste creer, tampoco parece que podemos hablar de conductores inteligentes, ¿no? Porque la mayoría de los accidentes, muchos accidentes ocurren por conductas al volante de distracciones varias, circular bajo los efectos del alcohol, circular sin cinturón de seguridad. Esto es una conducta habitual. Según un estudio, nosotros tenemos que pensar de que circular sin el cinturón de seguridad es como que nosotros y todos los objetos que van dentro del vehículo circulan a la misma velocidad. Es decir, a 110 km/h nosotros sin cinturón, y todos los objetos que van dentro del vehículo también van a 110 km de velocidad. Y
se han hecho estudios, el Instituto de Seguridad y Educación Vial ha hecho estudios donde dice que, por ejemplo, circular a 110 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad equivale a caer de 45 metros de altura. A 120 kilómetros por hora equivale a caer de una altura de 57 metros. Y a 130 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima legal permitida en autopistas y semiautopistas en nuestro país, equivale a caer de 67 metros, la altura del obelisco. ¿Qué pasó? Es decir, lo que pasó es que hace mucho en nuestro país se rompió lo que se denomina el binomio del transporte, es decir, esa necesaria correlación y esa necesaria coherencia que debe existir entre el avión y el aeropuerto, entre el barco y el puerto, entre el tren y la vía férrea y también entre el automóvil y la carretera. Es decir, el aumento constante del parque automotor y el aumento de la potencia de los automóviles no permite que las autopistas, o mejor dicho, nuestras carreteras, puedan contener esa potencia, y ahí se desencadenan accidentes de tránsito. En nuestro país actualmente contamos con un sistema, con una red vial de 57.000 kilómetros pavimentados, de los cuales solo 1.000 kilómetros aproximadamente son de semiautopistas o autopistas. Ustedes saben que la diferencia entre las semiautopistas y autopistas es que las autopistas no tienen cruces a nivel con otra calle, con otra ruta o con otro ferrocarril, y las semiautopistas sí tienen cruces a nivel con otra calle o con el ferrocarril o otra ruta. Y fíjense la paradoja. En Argentina, según el Instituto de Seguridad y Educación Vial, en Argentina, junto con Austria, Francia, Alemania e Italia, son los que prevén las velocidades máximas legales permitidas en el mundo. En autopistas 130 kilómetros por hora y en rutas de doble circulación, de doble mano, 110 kilómetros por hora. Claro, pero nosotros nos preguntamos, seguramente en esos países europeos tendrán carreteras como para que circular a esas velocidades no se transforme en un riesgo potencial de accidentes, pero nuestras carreteras no están preparadas para eso, ¿no? O sea que por ahí estamos, en los papeles estamos con los países del primer mundo, pero en la realidad no estamos, ¿no? Y no estamos sencillamente porque, si vemos las estadísticas, realmente son asombrosas. Es decir, en lo que va del semestre de este año, tenemos 4.850 muertes por accidentes de tránsito. Nosotros nos asombramos el 11 de septiembre del 2001 ante el catastrófico derrumbamiento de las Torres Gemelas. Murieron 3.000 personas. Bueno, en el primer semestre de este año, en Argentina, se cayó una torre y media gemela en nuestro país. 4.850 muertes por accidente de tránsito. Una torre gemela y media se cayó en nuestro país este año. Claro, nos impactó mucho el derrumbamiento de las torres, que murieron 3.000 personas a la vez. No, acá nos morimos de a poco, pero la consecuencia es la misma, son las mismas muertes. ¿Qué pasó el año pasado? En el 2002. Claro, en el 2002 tuvimos 7.430 muertes por accidentes de tránsito, sin contar las personas lesionadas, por supuesto, ¿no? Las lesionadas graves y leves. Y en el 2001 tuvimos 8.550 muertes por accidentes de tránsito. Claro, ustedes me van a decir, el año 2002 tuvimos menos. Y claro, tuvimos menos, pero no porque hicimos algo en materia de seguridad vial, sino porque la crisis económica disminuyó el índice de motorización social y la gente, por supuesto, dejó de ocupar el auto por la crisis económica y el aumento de los combustibles. Entonces, por lógica, el riesgo disminuyó y disminuyeron los accidentes, ¿no? ¿Qué pasa con los costos de los accidentes de tránsito? El año pasado le costaron al Estado argentino los accidentes de tránsito 387 millones y medio de dólares. Lo pagamos todos, el 3% del Producto Bruto Interno de nuestro país. ¿En qué se gastó eso? Bueno, en reparar la infraestructura vial dañada, en los gastos de salud pública en atención de todas las personas lesionadas, en las costas
y honorarios de peritos y abogados únicamente en la etapa penal, y no hablamos de las costas de las causas civiles, que son mucho mayores, ¿no? Claro, en el 2001 habíamos gastado, como tuvimos más accidentes, 487 millones y medio de dólares por accidentes. ¿Cómo estamos en el Mercosur? En el Mercosur estamos segundo en el ranking de muertes por accidentes de tránsito. Claro, el ranking se evalúa en base a la cantidad de habitantes y en base al índice de motorización social, es decir, al índice de automóviles por cada habitante. Primero está Brasil. Brasil gasta anualmente por accidentes de tránsito 11 billones de dólares. Ustedes fíjense la repercusión que debe tener eso sobre las pólizas de seguro, como también la tiene en nuestro país. Sube el índice de siniestralidad vial, suben el costo de las pólizas de seguro, suben el costo de los fletes, sube el costo de los productos que se transportan vía terrestre. Segundo estamos nosotros, en el orden de siniestralidad vial en el Mercosur. Tercero está Paraguay y por último Uruguay. ¿Cómo estamos respecto a Europa? Respecto a Europa, nosotros tenemos el 60% de siniestralidad vial y Europa tiene el 15% de siniestralidad vial. ¿Qué están haciendo en otros países, en los países del primer mundo en materia de seguridad vial? Mucho. Y nosotros muy poco. Cuando decimos mucho, por ejemplo en Estados Unidos, hay toda una corriente actual que habla de que en Estados Unidos se habla de construir carreteras indulgentes, carreteras que perdonen más al usuario, que le permitan equivocarse y que las consecuencias de esa equivocación no sean fatales. Es decir, ellos dijeron, es inevitable que el usuario en algún momento se equivoque, el automovilista se va a equivocar en algún momento y va a tener un accidente, pero entonces vamos a atacar las consecuencias. Si no podemos no podemos evitar que se equivoque, vamos a evitar que esas consecuencias, vamos a atenuarlas para que no sean mortales. En ese orden, en Estados Unidos hay una asociación norteamericana de funcionarios de vialidad y transporte, que desde el año 1914 tiene su sede en Washington y se ocupa de todo lo que tenga que ver con el diseño geométrico de calles y caminos. Y este organismo estatal imparte políticas o consejos en materia de diseño geométrico de calles y caminos, que no son normas jurídicas, pero que muchas veces los jueces norteamericanos recurren a esas políticas o a esos consejos y la aplican o la tienen en cuenta al resolver un determinado caso de accidente de tránsito. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa en Europa con la seguridad vial? En Europa, ya en el año 2000, el Parlamento Europeo emitió un informe que tenía una conclusión realmente categórica y decía: ningún accidente fatal en carreteras puede estar justificado. Ninguna muerte ocurrida en carreteras puede estar justificado. Fíjense ustedes el gran contenido de política de seguridad vial o de política de Estado de la seguridad vial que hay en Europa. ¿Qué pasa en Holanda? En Holanda lanzaron un plan ambicioso de seguridad vial donde prevén llegar al 2010 con 0 víctimas fatales por accidentes de tránsito. 2010. No estamos muy lejos, ¿no? 0 víctimas fatales por accidentes de tránsito. ¿Qué estamos? Bueno, ¿cuál es la visión particular de nuestro enfoque? Pues esa es la visión general o macro. ¿Cuál es la visión particular o micro de nuestro enfoque? Es justamente el análisis de los accidentes de tránsito ocurridos en carreteras concesionadas y no concesionadas, y que fueran causados por defectos de diseño o de construcción de las carreteras, defectos de mantenimiento o de conservación de las mismas y defectuosos servicios de aquellos servicios que deben prestar los concesionarios a los usuarios, a nosotros. En definitiva, analizar cada caso concreto para ver si el incumplimiento por parte del Estado o del concesionario de peaje en una determinada circunstancia puede enervar su responsabilidad civil. En cuanto
En cuanto a fallos, a mí me interesaría comentar un fallo importante de la Cámara Nacional, perdón, de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, donde se trataba de un caso, el fallo reciente es de julio del 2002, se trataba de un caso donde en la autopista Panamericana, es una autopista con vías multicarriles, con 7 carriles de circulación, un automovilista circulaba y en un momento circulaba por dicha autopista y en un momento dado sufre un desperfecto mecánico en su vehículo. Entonces se ve obligado a estacionar sobre el 7º carril, el último de la derecha, y con tanta mala suerte que al momento en que estaba arreglando su vehículo, viene otro vehículo a exceso de velocidad, no lo ve, lo embiste y con la grave consecuencia de que le secciona las 2 piernas y lo deja cuadripléjico. Esta persona demanda a todos, ¿no?, al vehículo embistente, pero también demanda a la concesionaria Autopistas del Sol, que tiene la concesión desde el año 1994 en ese tramo de la Panamericana, y el fallo de primera instancia de un juzgado civil de San Isidro, claro, estableció responsabilidad exclusiva en el evento del vehículo embistente. Y además dejó entrever el fallo que había un cierto grado de culpa también del automovilista, que había estacionado su vehículo, obligado a estacionar su vehículo en un carril de la autopista, en el último carril, porque ese carril no era banquina, sino que era una vía de circulación. Pues la Cámara, el automovilista, la víctima, apeló el fallo y la Cámara Civil y Comercial de San Isidro decidió extender solidariamente la condena a Autopistas del Sol y le impuso una condena de 500.000 pesos en virtud de que entendió la Cámara que había una mala previsión de los caminos por parte de Autopistas del Sol. Es decir, había un error o un defecto en la génesis del proyecto vial, no se había hecho lugar a la banquina, no se había previsto la banquina, que ustedes saben que es una obligatoriedad que se lo exige la ley, todas las leyes de tránsito, la ley de la provincia de Buenos Aires así lo exige, y entonces entendió de que la responsabilidad era de Autopistas del Sol. Claro, ustedes me dirán 500.000 pesos. 500.000 pesos suena una suma, un monto alto, ¿no? Pero ahora cuando les diga que Autopistas del Sol en su página web publica de que por día pasan por dicha casilla de peaje a razón de 500.000 vehículos, y si hacemos un análisis económico del derecho, digamos, y redondeamos, digamos que redondeamos a 1 peso la tarifa, que sabemos que no está a 1 peso, sino un poco más, en un día, o en menos de un día, se paga la condena. Si este caso hubiera ocurrido en Estados Unidos, con los daños punitivos, ese plus de indemnización que otorgan los americanos y que no guarda relación con el daño, seguramente la condena hubiera sido mucho mayor, porque hubieran tomado el capital o el patrimonio, en ese caso, de la concesionaria. Básicamente, el tema lo debemos resumir y acotar al máximo. No obstante eso, yo después voy a dejar todo el análisis completo para que ustedes lo puedan fotocopiar, o después verá la comisión cómo lo implementa para que se lo repartan. Pero lo que sí es importante decir es que hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, más del 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en el mundo ocurren en carreteras y autopistas de América del Sur. Más del 70% de las muertes por accidentes viales. Cuando nosotros analizamos la jurisprudencia de los llamados países del primer mundo con la jurisprudencia nuestra, rápidamente nos damos cuenta que los fallos de los tribunales americanos, de los tribunales españoles e italianos, son mucho más rigurosos a la hora de imponer
responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera al Estado o al concesionario de peaje. Son mucho más rigurosos. Y esto seguramente tendrá que ver porque las concesiones viales en esos países se habrán hecho de una manera más transparente. Tendrá que ver quizá con la independencia política y funcional del Poder Judicial en esos países. Tendrá que ver con aquello que seguramente en una oportunidad dijo el profesor Lorenzetti, que la responsabilidad objetiva, es decir, aquella que aliviana la carga probatoria de la víctima y se la traslada al dañador, en estos casos al Estado y a las empresas concesionarias de peaje, fue pensada para ser aplicada en países del primer mundo y no en países como el nuestro, en países del primer mundo donde la responsabilidad objetiva funciona como complemento de verdaderos, con un complemento de seguros obligatorios que cubren los riesgos del desarrollo. En España rige el principio de confianza en la normalidad o seguridad del tránsito en carreteras y autopistas. Es decir, la jurisprudencia lo traduce en el sentido de que el usuario confía en que al circular por una carretera o autopista no va a sufrir un daño con algún obstáculo o algún desperfecto en la carretera, porque el concesionario tiene el deber de recorrer la autopista y eliminar esos obstáculos de inmediato. Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con la confianza en nuestro país? Si hablamos de este principio de confianza, creo que la confianza en Argentina, hoy por hoy, está borrada del diccionario. Y ustedes sabrán, en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué pasa con la jurisprudencia en nuestro país en materia de concesiones viales? Y bueno, podemos decir de que hay realmente un cambio, sobre todo en fallos de tribunales de primera instancia y de segunda instancia, pero no un cambio a nivel de fallos de Corte Suprema y de tribunales y de superiores tribunales de provincia, en donde quizá esto se vea justamente por lo que decíamos, de que los fallos de Corte, sobre todo de Corte Nacional, ustedes recuerdan que las concesiones son del año 90, donde la Corte pasó a tener 9 miembros, frente a la Corte del 83 hasta el 90 que tenía 5 miembros, con todo el trasfondo político que esto tiene, ¿no? Quizá tendrá que ver con esta falta de independencia política y funcional de la Corte, quizá tendrá que ver por la falta de transparencia en las concesiones viales en nuestro país. Ustedes saben que las concesiones de carretera junto con la de aeropuertos y la de correo son las menos transparentes en nuestro país. Según un informe de la Auditoría General de la Nación de hace muy poco tiempo, las concesiones viales en nuestro país registraron el 65% de incumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios viales. 65% del nivel de incumplimiento. Y esto seguramente fue lo que llevó al presidente actual a modificar un poco, a introducir algunas modificaciones en el tema de concesiones viales. ¿Qué pasó? Hay algunas modificaciones y las resumimos de la siguiente forma. Exactamente, eso dice Carlos, sí. El propósito está, ahora veremos si al 31 de octubre, cuando se cumple el plazo de que venzan las concesiones viales, si realmente se cumple lo que está diciendo el gobierno, lo que está implementando. ¿Qué pasa? Se rescindieron algunas concesiones viales. No se van a renovar automáticamente algunas concesiones al 31 de octubre del 2003, cuando vencían, no se van a renovar. Se abre una nueva licitación nacional donde se le permite a nuevas empresas que compitan con las que ya están en la guarda de corredores viales, y empresas nuevas que compitan, y esto es muy importante para el usuario, eleva el nivel de eficacia. Se abre una nueva licitación nacional, las concesiones se bajan a 5 años, el periodo de concesiones, antes era de 10 años, ahora se baja a 5 años, esto también es importante para el usuario, y lo que es más importante es que el Estado deja de subsidiar las concesiones viales, porque debemos decirlo que hasta ahora, no obstante las ganancias exorbitantes de las empresas concesionarias de peaje en nuestro país, con ganancias netas del 102% anual, del 90% anual, del 80% anual, no obstante hecho subsidio por parte del Estado, de todos nosotros, y ustedes se fijarán que cuando pagamos el peaje figuran tarifas vigentes, tarifas reducidas. Nosotros pagamos las reducidas,
Pero esa diferencia entre la vigente y la reducida la paga el Estado, la pagamos nosotros indirectamente. No en la casilla, pero indirectamente en los impuestos también la pagamos nosotros. Eso la subsidia el Estado. Entonces el Estado deja de subsidiar las concesiones viales, me parece importante. ¿Y qué hace con el subsidio del Estado? Bueno, se lo reserva para construir nuevas carreteras, para refaccionar las carreteras que están realmente, algunas están muy deterioradas. Esto me parece muy importante. ¿Y con qué se quedan los concesionarios viales? Con la obligación de mantenimiento y conservación de la red vial y con la obligación de brindar servicio a los usuarios. Este es el esquema un poco de modificación de concesiones viales actualmente en nuestro país. Y para finalizar, como conclusión final, diremos que allá por el año 90, cuando se concesionaron las rutas, cuando se abandonó el viejo esquema de financiamiento vial a través del impuesto a los combustibles, a través del impuesto a los aceites y a los neumáticos, aquel impuesto que había sido implantado en el año 1932 por la Dirección Nacional de Vialidad, la primera reacción que tuvo la sociedad fue, no, el peaje no. El peaje no, porque con el peaje se viola la libertad de circulación territorial por los caminos de la República, violamos el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bueno, esto ya fue zanjado por la Corte, en un fallo ya señero, Estado Nacional contra Arenera del Libertador, del año 1991, donde la Corte dijo de que no, que una cosa es la circulación territorial y otra cosa es la circulación económica, y lo que sí se puede restringir es la circulación económica, sin cobrando peaje, sin que por ello se vea menoscabada la circulación territorial. Pero hoy por hoy no debemos discutir ya tanto este tema de la libertad de circulación, sino lo que debemos discutir es el tema de la seguridad de la circulación, y este es el punto básico hoy. Esto debemos exigirle a la autoridad competente, sea el estado de rutas no concesionadas o los concesionarios de peaje en las carreteras concesionadas. Esto es el tema central hoy por hoy, la seguridad vial como una verdadera política de Estado, Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario lo que se nos está garantizando más bien es un libertinaje en la circulación, un caos en la circulación vial, y no la libertad de circulación vial en condiciones de seguridad. Y creemos que debe ser así, porque si no realmente vamos a convencernos y vamos a responder afirmativamente esa pregunta que nos hicimos de si la seguridad vial es una utopía en Argentina y en Iberoamérica. Esperamos que ello no suceda, esperamos que nosotros hagamos valer nuestros derechos para de esa manera poder mitigar o un poco evitar esta endemia social que tanto nos aqueja, que tanto nos duele y que se transmite de generación en generación. Muchas gracias.